Bueno, y aquí Radio Revolución compartiendo con ustedes algunos de los últimos acontecimientos que se han dado, y aquí tenemos un especial que lo hemos encontrado en los medios, y que arroja informaciones que los pueblos completamente nuevas para los pueblos, especialmente el mexicano, y hay bastante información. Póngale atención, tome notas, haga sus propias investigaciones, y ahora ya algunos documentos, como va a oír usted de parte de la periodista y del analista aquí, que ya se los vamos a poner. Ustedes ya verán que ha salido información relevante a lo que fue el asesinato del presidente John F. Kennedy, y también lo que ha sido el papel de México en ese capítulo particular. Pero también acá los documentos ahora nos dicen que todos los presidentes mexicanos eran agentes de la CIA, y aquí lo dicen con nombres y apellidos. Pero sin más que perder más acá, vamos a ponerles esta entrevista que la hemos encontrado bastante clave, ¿no? Y esto pues puede traer una serie de situaciones complicadísimas, porque habría que ver si después de estos presidentes, los demás presidentes, incluyendo al señor Peña Nieto, siguen también con las mismas membresías a esta organización conocida como Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa, y gracias al colega periodista mexicano Raimundo Rivapalacio, que se encuentra en este estudio. Buenas noches, Raimundo, gracias por estar aquí. Encantado, Carmen. Gracias por estar aquí, director del sitio Eje Central y bueno, pues colaborador en diferentes espacios. Raimundo Rivapalacio está aquí pues porque te hemos invitado, Raimundo, en esta fecha donde se está dando a conocer un conjunto de documentos, se desclasifican documentos en Estados Unidos del caso Kennedy. Bueno, nos estamos enterando que el presidente Donald Trump no dará a conocer los registros completos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, sino que seguirá las recomendaciones de último minuto de sus agencias de seguridad nacional de que algunos de estos registros sean censurados. El gobierno de Estados Unidos ha publicado ya 2.800 registros en los archivos nacionales este mismo jueves, en un esfuerzo por cumplir con una ley de 1992 que ordena la publicación de los documentos, pero mantendrá en secreto estos 300 o estos otros 300 por motivos de seguridad nacional, ha dicho la Casa Blanca. Los archivos, Raimundo, y termino la información para dar paso a la charla, los archivos darán una imagen más completa de cómo fue asesinado el presidente de los Estados Unidos número 35, y bueno, pues cómo se desarrolló también la investigación sobre su asesinato. Los documentos de la CIA y del FBI también podrían dar precisamente nuevos datos sobre el misterioso viaje de Oswald a Ciudad de México semanas antes del asesinato. Es parte de lo que, bueno, pues has planteado precisamente en estas últimas horas por parte de las autoridades de Estados Unidos, que dejan ahí abiertos los 2.800 y los 300 que no. Raimundo. Sí, mira, hay aproximadamente entre 30.000 y 40.000 documentos que no han sido desclasificados. De eso... o sea, que tenemos una montaña de no... Enorme. De esos se van a desclasificar poco más de 3.000, o sea, menos del 1% del total de los que faltan por desclasificar. De ellos hay 280 que no se van a divulgar, pero entre los divulgados hay varios documentos que aparece no divulgado, es decir, aparece la marca que dice withheld by the CIA o por el FBI, que es retenido completamente el documento, no se ve. Y hay otros documentos en los cuales no están incompletos. Hay, a diferencia, no, fíjate que de los documentos que he podido ver, porque son más o menos unas 7.500 páginas, porque hay documentos que son de una página y hay otros que son de 83 páginas, según el tipo de información que contengan. Pero
Hay algunos en los cuales, a diferencia de otros documentos que conocemos, donde se borran los nombres o se borran ciertas cosas, aquí no aparece eso. Aquí o no aparece la página o sí aparecen los nombres. Es decir, están... O todo o nada. Ya no están expurgados. Ahora, hay, por supuesto, varias cosas que son muy importantes, que se conocían a través de la prensa a lo largo de los años, pero que por el hecho mismo de que ya aparezca el Comité de Investigación de la CIA, que vio la parte de los asesinatos, y que te digan en dónde sí y en dónde no, es otro el valor que tiene, porque ya no es Seymour Hersh sobre las joyas de la corona diciendo la CIA quería matar a Fidel Castro. Entonces tenemos sí hicieron una operación, y hay un documento maravilloso sobre esto, porque es cómo fue el intermediario Sam Giancana, el gran jefe de la mafia, y tú dices, ¿cómo es posible que la CIA, que se sabía de Giancana, pero cuando tú ves todo el procedimiento, todas las reuniones que hubo, y dices, ¿por qué utilizaron a Giancana? Y hubo reuniones en donde estuvo Robert F. Kennedy, el procurador, que se enfrentó a la mafia. Es decir, el interés de matar a Fidel Castro era mucho más importante que el odio de Robert F. Kennedy a la mafia. Entonces viene perfectamente detallado todas las pláticas con Giancana, toda la operación con Giancana. Buenísimo. Y las diferentes fases. Entonces sí es cierto que se sabía eso, pero no se tenía tanto detalle. Ahora, hay en la parte que corresponde a México, yo por supuesto que no he podido ver, no me da tiempo para poder ver todos los documentos, pero... Bueno, a ver, fue hoy. En esta parte de los que se han hablado, en este caso fue hoy cuando se revelan estos documentos. Estamos hablando de 300 que quedan secretos, pero entonces se abren 2.800 hoy. Sí, y de cualquier manera, no está mal. Es un trabajo de arqueología y sin embargo es muy interesante, porque mira, aquí efectivamente, como decías, la parte más importante para México es lo que sucedió entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 1963, que es cuando Lee Harvey Oswald cruza la frontera por Nuevo Laredo en un autobús y llega a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que de los documentos que ya vi, qué es lo que te dice? Lo más importante, la subordinación del gobierno de Adolfo López Mateos, no a la CIA, al jefe de la estación de la CIA, a Winston Scott. Entonces, tú tienes, por ejemplo, hay un caso particular de una mujer que es clave en todo este asunto, porque era la novia de Lee Harvey Oswald, una novia rápida que se llama Silvia Durán, que ella era la secretaria del cónsul cubano aquí en México, Eugenio Ascue, porque Lee Harvey Oswald buscó una visa para ir a Cuba y también habló con los soviéticos. Los soviéticos es otra parte, o los rusos dirían ahora, es una parte distinta. Pero entonces lo que tú ves es que como la CIA sí tenían esa información. De la novia la detectan, sí, por la intervención telefónica que tenía tanto la CIA sobre la embajada cubana como la Dirección Federal de Seguridad. Entonces Silvia Durán se convierte en una pieza importante y en la investigación Winston Scott, el documento dice que Winston Scott le dice a Litempo II que detengan a Silvia Durán. ¿Quién es Litempo II? Vamos a mencionar, la CIA tenía 4 operaciones simultáneas en México. Tenía Leinburg, que era intercepción telefónica, tenía Lienti, que vigilaba la embajada soviética, Amspel, que tenía infiltrado al director estudiantil cubano, y Lierode, que vigilaba la embajada cubana. Y el Litempo tenía se llamaba el Litempo por esto. Li era la codificación de la CIA, de lo que significaba la CIA, y Tempo era el tipo de funcionario. Entonces era la CIA en México y qué funcionario. Y se asignaban números. Litempo II era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entonces Winston Scott le pide a Gustavo Díaz Ordaz que detenga a Silvia Durán. Y en los documentos dice, el gobierno mexicano debe de tomar plena responsabilidad de este asunto. Nosotros no debemos aparecer.
Y eso es lo que hace el gobierno mexicano. Y detienen a Silvia Durán, pasa a la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación, Luis Echevarría, informó de manera pormenorizada a Winston Scott, el jefe de sección de la CIA, qué es lo que estaba diciendo, cómo iba la información. Y la transcripción del interrogatorio se la dan a la CIA. ¿Sabes quién hizo el interrogatorio? ¿Qué? Era otro Litempo, Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios. Litempo. Él hizo el interrogatorio de Silvia Durán. Exactamente. Wow. Y ahí está. Eso nunca no se sabía. No, bueno, se conocía lo de Silvia Durán. Lo que no sabía es la manera subordinada, de manera estructurada, del gobierno de López Mateos ante Winston Scott y quienes habían participado directamente. Mencionaste a Díaz Ordaz. Sí, presidente. Díaz Ordaz. Y López Mateos, estamos hablando de los dos momentos, ¿no? López Mateos era presidente cuando fue el asesinato, sí. Y luego la investigación. Exactamente. Entonces, en el momento del asesinato participa de una manera u otra el gobierno de López Mateos. Porque la parte más intensa de la investigación es entre el 64 y el 67. López Mateos se ve en el 64. López Mateos, presidente, Gustavo Díaz Ordaz, presidente, y Luis Echeverría, presidente, trabajaban para la CIA. Eran activos de la CIA. No estaban en la nómina de los agentes, pero eran activos y por eso tenían la clasificación. No tengo yo el dato de qué número de Litempo era López Mateos. Díaz Ordaz era Litempo 2, Echeverría era Litempo 8, Fernando Gutiérrez Barrios era Litempo 4. Para cuando veas los documentos y veas los Litempos, ahí están las claves. Entonces hay algunas claves de esta naturaleza que si no conoces ese contexto, no te dice nada, pero resulta que si es Litempo, le dicen a Litempo 2 que haga eso, y Litempo 2 hace eso, estamos hablando del presidente de la República. ¿Por qué decía un juez que revisó estos documentos hace 20 años que esto podría haber derrocado al gobierno de México en su momento? Sí, México hubiera sido una democracia, pero si hubiera sido una democracia, esto era trabajar para un gobierno extranjero. Este es el delito de traición a la patria. Traición a la patria. Y traición a la patria es el único delito por el cual se puede destituir al presidente de México. Entonces, 3 presidentes mexicanos consecutivos se podían haber destituido por traición a la patria. Y este es algo de lo que me parece muy fascinante, de lo que tiene que ver directamente con México, de manera colateral. Está la investigación, pero también está la forma como casi orgánicamente el gobierno mexicano trabajaba para la CIA. Y lo que tú ves en varios de los algunos dirán algo menos feo, atendían sus solicitudes. Claro, nada más que les decían, hay que hacer esto y lo hacían. Por ejemplo, atendían sus solicitudes. Eran muy solícitos. Entonces sí me parece que es algo bastante interesante y bastante fuerte, sí. Pero también lo que sucedió en México durante ese tiempo es que aquí lo que se hizo fue buena parte de todas las operaciones para matar a Fidel Castro. Y las operaciones contra Cuba se hacían aquí. Que eso también lo ves ahí atrás, lo ves con los nombres, y los nombres los tienes que cruzar con el contexto, porque si no, no entiendes nada. Pero entonces ves que el embajador de Estados Unidos en México en ese momento era Thomas Mann, y Thomas Mann había sido subsecretario de Estado y había participado con la CIA en el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 54 en Guatemala. Y en la operación después de Bahía de Cochinos contra Fidel Castro, llega Thomas Mann y mandan también como segundo de la CIA a un personaje que se llama David Atlee Phillips. David Atlee Phillips es posiblemente el mejor operador en operaciones encubiertas que ha tenido la CIA. Un tipo brutal para la propaganda. Tan importante fue su modelo de propaganda que se utilizó para desestabilizar a Salvador Allende tiempo después. Y David Atlee Phillips es el responsable, es el autor intelectual de haber dicho que el asesinato de Kennedy había sido una conspiración cubana. Que nunca se probó, ni hay ninguna información de todo lo que he visto, porque tengo mucho sobre Cuba. Ni en las actuales revelaciones. En las actuales que Cuba estaba detrás del asesinato de Kennedy. Incluso hay la sospecha de que Lee Harvey Oswald de México no era Lee Harvey Oswald detenido, sino era un impostor en la construcción de
de un chivo expiatorio. Pero eso todavía no llegó. A eso le llegas, Raimundo Riva Palacio. Déjame hacer una pausa y seguimos escuchándote, pues en un día como hoy, en este día jueves, en donde tal como lo prometió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se desclasifican estos registros, no todos, como se ha dicho, hay estos 300 o casi 300 que quedan en secreto. Atendió Trump las solicitudes de sus miembros de las agencias de seguridad nacional que le pidieron mejor no revelar esa parte de la historia. Ya has dicho que es apenas un pedacito de lo que falta. Y mira lo que hemos platicado de ese pedacito, falta mucho por conocerse. Vamos a la pausa, Raimundo, y regresamos en esta conversación. Regresamos, Raimundo Riva Palacio, escuchándote sobre el caso John F. Kennedy, el asesinato del presidente número 35 de los Estados Unidos, que bueno, pues vuelve la atención mundial una vez que Estados Unidos está desclasificando estos documentos. Decíamos en este año que es el centenario del nacimiento de Kennedy y bueno, pues los años que han transcurrido de su asesinato. Bueno, aquí lo que nos has dicho, desde luego, tiene que ver con la posibilidad de conocer de forma directísima este tipo de vínculo, de relación de trabajo en el caso de México y los Estados Unidos. Y bueno, te pregunto, Raimundo, hasta donde se puede saber y lo que ha podido ofrecer de luz la desclasificación de documentos, incluyendo el cachito que se ha podido ver en las últimas horas, da pistas para saber realmente qué hubo detrás del asesinato de Kennedy, que tiene, ya sabemos, una gran cantidad de versiones, libros, películas. Hasta este momento, y todo esto. No. Hasta este momento, ¿qué es lo que pasó? No. Yo no creo que los documentos que han sido retenidos tengan que ver con el descubrimiento que sucedió con Kennedy. Yo más bien creo que los documentos que han sido retenidos es porque el nivel de colaboración de gobiernos, no únicamente el mexicano, exige demasiado. Sí, por un lado, y por el otro lado, las técnicas y la mecánica de reclutamiento de agentes extranjeros, que esto es muy importante, porque eso sí lo cuidan, y esa es inteligencia humana. Y la inteligencia humana sigue siendo la inteligencia de hace 1000 años, de cómo se trabajaba la inteligencia humana, y son métodos de reclutamiento. ¿Para reclutar? Para reclutar. Entonces, lo que daría pie a que muchos imitaran, o que sería, es inteligencia nacional. Bueno, por ejemplo, aquí algo que no, tú ves los documentos y si tú has conocido otros documentos de la CIA o del FBI que no están en este caso, tú puedes entender un poco la dinámica y pues la interacción y los niveles. Así como hay, los agentes son aquellos que están entrenados para operaciones especiales o de recolección de información. No todo es trucos sucios. 10% de la CIA son trucos sucios. Lo demás es análisis y tecnología. Ahora, esos sí son agentes, son oficiales, agentes, analistas. Están los assets, los activos, que no son agentes propiamente, pero trabajan para la CIA. Y hay lo que son los informantes informales, donde pueden platicar contigo, conmigo, y te dicen, oye, ¿qué piensas de la asociación presidencial? No, pues yo creo que es ABCD, y entonces hace su informe. Carmen nos dijo esto. ¿Esto quiere decir que tú eres agente? No, eso no tiene nada que ver, ni recibes nada, es como sucede normalmente, son intercambios de información, de opiniones, es contexto general, son diferentes niveles. Ahora, en este caso, hay una parte que ha sido sujeta a mucha investigación, que se sabe, pero aquí hay datos adicionales. Es una una reunión social donde estuvieron varios intelectuales mexicanos. Se ha hablado mucho de Elena Garro como una figura. Y yo conocí a Elena Garro en París, cuando se vivía autoexiliada, y le pregunté sobre Lee Harvey Oswald, y lo que ella decía es que yo realmente nunca lo había visto. Bueno, no sabía quién era, porque era un tipo que estaba en una esquina, muy callado esa reunión, hasta que vi las fotografías con el asesino de Kennedy, pero él guardaba un bajo perfil, entonces nunca me pareció que Elena Garro me estuviera mintiendo en ese sentido, era bastante cándida en esa parte, pero en los documentos sí aparece, no nada más la investigación y la búsqueda para ver qué información tenía Elena Garro, sino aparecen como personas de interés otras personas, otros
pues intelectuales. Octavio Paz, que está en un documento. ¿El esposo de Elena Garro? Esposo de Elena Garro. Hay un documento, y ahí es donde aparece el nombre de Octavio Paz, escrito a mano, que es ya en el gobierno de Díaz Ordaz, que son personas que necesitamos entrevistar en México como parte de la investigación. Entonces estaban, por ejemplo, un mexicano que se llama Oscar Contreras, tamaulipeco, que se había reunido con Lee Harvey Oswald. Decían, a esta persona hay que hablar con él. Ernesto Miller, que era muy cercano a la familia Durán, de Silvia Durán. Ramón Álvarez Durant, que no es Durant, con T al final, que él era el encargado de la CIA de la vigilancia fotográfica de la embajada soviética. Era para ver, porque la embajada soviética, la rusa, que está en Tacubaya, en el edificio, hay un edificio enfrente amarillo, ahí desde ahí sacaban las fotografías todo el tiempo. Eso quien vive ahí no sabe, que está viviendo en una parte histórica. Y hay otra mujer que se llama June Cobb. June Cobb llegó a México en 1961 y se metió con los escritores. Y de hecho, cuando se crea por 1964 la Asociación Mexicana de Escritores, ella se vuelve la adjunta del secretario general. June Cobb era un agente de la CIA, encubierta, y ella reportaba directamente a David Atlee Phillips, de quien platicamos hace unos momentos. Ella estaba en esta reunión y en ese documento sobre cómo hay que hablar con ellos en una visita a México, y aparece después que les dijeron, es otro documento, mucho después aparece sobre lo que sucedió, se colocan varios nombres abajo. Están Octavio Paz, Emilio Carballido, como personas de interés, Noé Palomares, que también era escritor, y Luis Echeverría. Entonces, me llama la atención, no hay ninguna referencia a ellos, salvo que los apuntaron ahí como personas que habría que platicar. Y hay un Litempo 7 y un Litempo 9, que hasta este momento no sé quiénes son. 7 y 9. Y el 9. Pero sí lo echó Echeverría. Pero el 1, Litempo 1, era Emilio Bolaños, que era el sobrino del presidente Díaz Ordaz. El 1. El 1. Su tío, el presidente, era el 2. ¿Quién era el 3? No sabemos quién era el 3. El 4 era Gutiérrez Barrios, el 8 era Echeverría, el 12 era Miguel Nazararo. El 12. El 12. Y hay más litempos, que son los grandes activos que trabajaban para la CIA. Déjame, Raimundo Rivapalacio, hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación hablando de el asesinato de John F. Kennedy y de estos documentos desclasificados el día de hoy. Volvemos. Bueno, se acabó el tiempo. Raimundo Rivapalacio, ¿con qué despides este programa con un minuto? Bueno, pues yo despediría con la enseñanza que nos va a dar de lo que ha sido este país durante mucho tiempo y la forma tan estructurada como nos han engañado. Es un poco, la gran enseñanza de estos documentos es ver cómo jugó México o cómo jugaron sus gobernantes un papel de traición a los mexicanos. Pues ahí está, un asunto. Ya decías que si se tratara de tipificar el asunto, habría por lo pronto 3 personajes que fueron presidentes de México que habrían incurrido en traición a la patria, lo cual sería el único delito por el cual se le puede imputar a un presidente. Traición a la patria, ¿eh? Es un delito muy difícil de concretar. Y ellos lo hacían. Bueno, traición a la patria, amigos y amigas, se han escuchado ustedes de última hora este intercambio bastante interesantísimo, ahora que han salido ya algunos, como lo decía aquí nuestro colega, quizás no ni siquiera el 1%, pero que ha salido algo después de cuántas décadas de aquel asesinato contra el presidente John F. Kennedy. Ustedes se cuenta entonces en el país más democrático del mundo y más libre del mundo. Hasta hoy han salido menos del 1%, porque ya oyeron ustedes, el presidente Donald Trump ordenó
que salieran los papeles, pero ha sido frenado por ciertos elementos del Consejo de la Seguridad Nacional y del Departamento Nacional de Inteligencia y obviamente de otras instituciones y de otros organismos internos del Estado, de los Estados Unidos. Ya oyó usted en México, desde poetas hasta dueños, grandes empresarios, gentes de las élites económicas y obviamente incluyendo a los presidentes de la República Mexicana como agentes de la Agencia Central de Inteligencia. ¿Cómo ve usted eso, mi querido amigo y mi querida amiga? ¿Cómo ve usted? Y eso fue en aquellos tiempos. ¿Qué le dice entonces de ahorita con el presente tiempo, con los personajes de estos momentos? Imagínese usted cuántos agentes de la CIA están adentro del Congreso mexicano. ¿Cuántos agentes de la CIA están ahora de ministros? ¿Cuántos agentes de la CIA han estado de presidentes? Ahora se da usted entonces una gran cuenta por qué a estos grandes presidentes que han saqueado a México los reciben hasta con posiciones de profesorado en las universidades más importantes de Estados Unidos. Ahora usted ve bien cómo premian a estos presidentes que han vendido a México y que ahora andan de directores de organismos internacionales, son presidentes de institutos, tienen sus propias organizaciones no gubernamentales y ahí andan, no les pasa nada. Pueblo mexicano que ya tiene en unos pocos meses una gran prueba para ver si pueden sacudirse de todos estos agentes de la CIA que se han tomado al país. Bueno, veamos entonces el próximo reportaje. Póngale atención, amigos y amigas en cabina. Acuérdense que siempre estamos recibiendo todos sus mensajes y estamos aquí, obviamente, no admirados, pero bastante confortables nos sentimos de que muchos de ustedes dicen no era nada nuevo. Sabíamos que al señor Kennedy el mismo gobierno lo había asesinado. Recuérdense ustedes que él estaba en contra de ir a seguir con la Bahía de los Cochinos en contra de Cuba y estaba hablando y ya había hablado de disminuir las fuerzas militares en Vietnam y también estaba hablando bastante en contra de la Reserva Federal y recuérdense ustedes que dijo que a la CIA la iba a descuartizar en 1000 pedazos. Y recuérdense ustedes que también había despedido al director de la Agencia Central de Inteligencia de aquel tiempo, un personaje que estaba conectado directamente inclusive con el nazismo y hitlerismo de Alemania y que era de las fuerzas más recalcitrantes de las élites estadounidenses.